continuación tiene la palabra don José Carlos Bermejo, director general del Centro San Camilo. Gracias, Cristina. Muy buenos días a todas y a todos, a los que estáis aquí, a los conectados. Lo más importante que tengo que decir en este momento es gracias y felicidades a Laura, porque preside con aplomo y sabiduría el Comité de Bioética del Centro San Camilo. Gracias por elegir este tema tan oportuno, que entiendo que tiene como objetivo conocer la ley, sus implicaciones, para pensar para tener criterio propio para actuar en coherencia. Abiertos al diálogo y a pensar antes de posicionarse, creo que es la actitud más adecuada ante temas complejos. Quizás es bueno para centrar nuestra atención en la proposición de ley, porque esta es la temática, más que la eutanasia, la temática es la proposición de ley orgánica del 17 de diciembre de 2020. Quizás es bueno, iniciar definiendo lo que la ley entiende por eutanasia, que dice: la eutanasia es el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objetivo de evitar su sufrimiento. Bueno, es tan complejo este tema que bien vale la pena invitar a un grupo de expertos, a personas que como profesión tienen pensar, enseñar, hacer leyes, criticarlas, para que nos ayuden al centro, bajo la iniciativa del Comité de Bioética, a tener también un criterio. El máximo órgano de gobierno de nuestro Centro San Camilo, en este mismo año, ha incluido en su código ético su posicionamiento institucional, que va más allá y está por encima para el centro de las deliberaciones del propio comité del centro. Y la redacción, la comparto con vosotras y con vosotros, dice así: cuidamos dignamente la vida hasta el final. Como institución, se refiere al Centro San Camilo, perteneciente a la Iglesia Católica, seguimos sus directrices morales y apostamos por cuidar y acompañar a las personas al final de la vida y a sus seres queridos. Por ello, rechazamos cualquier planteamiento eutanásico. Asimismo, en nuestra praxis asistencial, comprendemos la licitud de una adecuación del esfuerzo terapéutico, el rechazo de tratamientos fútiles o desproporcionados y el derecho a saber y a no saber. Asimismo, valoramos la importancia de planificar los cuidados al final de la vida y por ello animamos y respetamos las voluntades anticipadas de los pacientes. Y asimismo, ofrecemos un acompañamiento integral que ayude a vivir el propio proceso de morir, intentando aliviar el sufrimiento desde todas las dimensiones del ser humano. Me voy a tomar unos minutos, con permiso de Laura, y que ya conoce también el contenido, para hacer algunas citas, de tal manera que mi presencia aquí, además de expresar el posicionamiento institucional, no sea solamente un saludo protocolario, sino tenga una aportación concreta. Hace poco, la Conferencia Episcopal de España emitía un documento titulado Sembradores de Esperanza: acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Y cito un punto que dice: conviene ciertamente hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento, impedir cuanto se pueda el sufrimiento, aliviar los dolores y ayudar a superar las dolencias psíquicas. Todos estos son deberes tanto de justicia como del amor. Un poquito más tarde, y estratégicamente, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que emite también pronunciamientos oficiales por parte de la institución universal de la Iglesia Católica, en el documento Samaritanus Bonus del 2020 finales, dice: suprimir un enfermo que pide la eutanasia no significa en absoluto reconocer su autonomía y apreciarla, sino al contrario,
significa desconocer el valor de su libertad, fuertemente condicionada por la enfermedad y el dolor, y el valor de su vida, negándole cualquier otra posibilidad de relación humana, de sentido de la existencia y de crecimiento. Vamos a tener como primer ponente, invitado por el comité, a Federico de Montalvo, que es el presidente del Comité de Bioética de España. Pues bien, el Comité de Bioética de España hizo un informe muy extenso, muy oportuno, muy sesudo, a propósito del final de la vida y atención en el proceso del morir, en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia, y tomo un párrafo, como estoy haciendo de los otros documentos, que dice así: la autonomía humana se aleja de la utopía y se manifiesta por los límites internos y externos que impone la propia comunidad, las normas que la gobiernan, la cultura, los mitos y las tradiciones. La autonomía no puede ser absoluta, porque se construye y se desarrolla en la comunidad de otros seres humanos que también obran y deciden en consecuencia. Esta formulación de la autonomía humana es la que ha dado lugar al término de autonomía relacional, propuesto por la bioética moderna. Quiero subrayar que este concepto, a mi juicio, es muy relevante: autonomía relacional. Hay un autor experto en religioso Camilo, que de vez en cuando ha visitado nuestro centro, que en un libro, en un capítulo dedicado a la eutanasia, dice lo siguiente: la petición de eutanasia es como un iceberg. No nos presenta, por lo general, más que la punta visible, sugiriendo apenas la inmensa complejidad de los problemas que plantea, la ambigüedad y las confusiones que reinan a este respecto en la mente de la mayoría de nuestros contemporáneos. Debemos preguntarnos, especialmente en las situaciones dolorosas, de desconsuelo y de soledad, ¿cuál es el objetivo de la demanda? ¿La muerte o el deseo de dejar de vivir en esas situaciones? También recientemente el Colegio de Médicos de Madrid ha hecho su propio pronunciamiento en torno al proyecto de ley, y retomo de este documento 2 puntos. Dice: el documento de posicionamiento sobre la proposición de ley de eutanasia en el ejercicio de la profesión del Comité de Profesionalismo del Colegio de Médicos de Madrid afirma que existe consenso sobre la necesidad de un desarrollo adecuado y completo de los cuidados paliativos previo a decidir poner en marcha una ley sobre la eutanasia. Y sigue: la Asociación Médica Mundial, en su asamblea de octubre del 19, reitera su fuerte compromiso con los principios de la ética médica, con que se debe mantener el máximo respeto de la vida humana. Reitera su fuerte convicción de que la eutanasia está en conflicto con los principios fundamentales de la práctica médica y alienta firmemente a todos los médicos a abstenerse de participar en la eutanasia, incluso si la ley nacional lo permite o lo despenaliza. Hay un libro, finalmente, que me ha importado mucho después de que participé en un curso antes de la pandemia, en la Universidad de La Rioja, mientras estaba preparando el texto que ahora es proyecto de ley, titulado Seducidos por la muerte. Es un libro en el que se narra cómo ha ido en Holanda y otros lugares después de que han incorporado en los países una ley de la eutanasia. Y leo 3 párrafos. Uno dice: casi la 1/4 parte de los médicos admiten haber acabado con las vidas de enfermos que no les habían dado su consentimiento, lo que al menos en teoría es ilegal también en Holanda como en cualquier otro país. Otro párrafo de este libro, en la página 34, dice:
Al promocionar el suicidio asistido y la eutanasia, las expresiones derecho a decidir y dignidad se asocian solo con la opción de morir. El suicidio asistido y la eutanasia se venden como las únicas formas de conseguir dignidad y evitar dolor. Y el último párrafo que dice el libro Seducidos por la muerte es este, citando un estudio muy citado en el libro. El estudio Remmelink proporcionaba poca información sobre hasta qué punto los pacientes podían sentirse presionados a morir. Solo decía que más de la mitad de los médicos holandeses consideraban apropiado que el médico tuviera la iniciativa de sacar con sus pacientes el tema de la eutanasia. Prácticamente todos los médicos favorables a la eutanasia con los que hablé en Holanda pensaban que de esta manera se daba al paciente la oportunidad de hablar del tema, pues el paciente podría sentirse inhibido para sacar él mismo el tema. La eutanasia, que se pidió e instituyó para dar al paciente autonomía y derecho a decidir por sí mismo, lo que en la práctica ha hecho ha sido incrementar el paternalismo de la profesión médica.